bueno, para que lo conozcáis un poco mejor. Es casi mejor. ¿Me oís mejor sin micro? Es que luego me lo apaño. Como yo me apaño con micro. Bueno, él es Eduardo Velasco, que es historiador y desde el principio, desde que terminó la carrera, pues ha tenido como una doble vertiente. Por una parte la investigación y por otra parte la parte didáctica de acercar la cultura pues al pueblo, como estamos aquí ahora mismo. Fundó con otros historiadores una asociación de jóvenes investigadores que se llama Benito Pechitero, que yo estoy investigando, ya no quiero saber el nombre, a ver si tiene que ver con el motín de la trucha o no, ya no se aclara. Sí, motín de la trucha. Bueno, y lo fundó y con él ha publicado distintos artículos en revistas especializadas, tanto en España como en América. Ha publicado un libro pues en el 21-22, ¿no? sobre sí, los alfareros de Olivares. Y tiene también, a partir de hace 3 o 4 años, ¿no? Más o menos la pandemia, me imagino que a lo mejor tuvo que ver o ya nos contarás, ha publicado en Facebook, primero en redes y luego pues ahora en estas charlas divulgativas, y una fototeca. Una fototeca que va digitalizando fotos antiguas, como vamos a poder ver, de toda la provincia de Zamora, de distintos pueblos, que podéis consultar, que se llama Fototeca Benito Pechitero, ¿no? Y eso lo ha complementado esa labor pues con estas charlas que ha dado en muchos sitios de Tierra del Vino, pues en el Perdigón, en Entrada, en pueblos de alrededor, cerquita, pueblos cerquita, y también de Sanabria, de muchos sitios. Y hoy tenemos la suerte de que viene pues en esta labor altruista de acercarnos un poco a la historia de Casaseca, sus fotos, sus noticias curiosas y distintos hechos de la historia que podemos comprobar con él. Y tenemos al ayudante Bruno Galán, que tiene 9 años y ya es un historiador aficionado, pues vamos, va por toda la provincia de Zamora y dando a Sabulo. O sea que sin más os dejo con ellos y un aplauso. Buenas tardes, no sé si se oye bien, si no lo hacemos sin micrófono, el sitio no. Bueno, pues lo que decía Belén, gracias por invitarnos a dar esta conferencia. Empezamos hace un par de años. El año pasado me parece que dimos 7 o 8 conferencias. Este año es la 15ª que llegamos. Ya llegamos un poco agotados, pero bueno, creo que bueno, el título de la conferencia es Historia del pasado, recuerdos del ayer, Casaseca de Campeán 1591-2023. Empezamos fundamentalmente, o básicamente, con una documentación del catastro del Marqués de la Ensenada. De hecho, la conferencia se podría titular de catastro a catastro, puesto que empezamos con el catastro del Marqués de la Ensenada y la segunda parte de la conferencia, que son las fotografías, corresponden al catastro de Uribana que hizo Hacienda en entre 1969 y 1973. Bueno, veamos más. Empiece. En el catastro del Marqués de la Ensenada es quizá la documentación más importante que disponemos de los últimos siglos en este país. Es decir, el siglo XIX es un desastre, en cambio en el siglo XVIII, en 1752, se elabora el catastro del Marqués de la Ensenada, que para que os imaginéis lo que sería a día de hoy, pues es toda la información, recopilar toda la información que tiene Hacienda de todos nosotros. Pues es lo que se hizo en su momento entre 1751 y 1752. Tiene diferentes libros, son gruesos. El resumen de una parte de ellos son las denominadas respuestas generales, y en él nos especifica, las respuestas generales responden a 40 preguntas. En el caso de los cultivos que había en Casaseca de Campeán, preguntan qué especie de frutos se recogen
En el término dice que se recoge trigo, cebada, centeno, garbanzos, algarrobas, vino, castañas y zumaque. Y en cuanto a la cabaña ganadera que existía en Casaseca de Campeán en este año, había 70 bueyes de labranza, 7 yeguas de vientre, con 3 potros, 2 mulas cerriles, 100 burros y burras grandes y cerriles, 200 cerdos camperos y 992 cabezas de ganado banana. Indudablemente, a día de hoy, ni en Casaseca ni prácticamente ningún pueblo de la provincia de Zamora se acercan a estas cifras de la cabaña ganadera, básicamente porque la despoblación, la gente ha abandonado el mundo rural y se ha dedicado a otras tareas. La evolución de Casaseca de Campeán, voy a ponerme las fotos, las gafas. Esta es la curva que va desde 1591, que es el primer año que disponemos de la población de Casaseca de Campeán. En 1591 vivían 581 habitantes. Desciende, pues hasta el siguiente cifra ya corresponde al catastro de Ensenada, de 1752, el siglo más crítico económicamente y demográficamente hablando en este país ha sido el siglo XVII. Es decir, hay una gran crisis económica, grandes pandemias, donde muere muchísima gente, y ese es el motivo por el que desciende la población entre 1591 y 1752. A partir de ahí empieza un leve crecimiento de la población. El siguiente dato que tenemos corresponde al censo de Florida Blanca en 1787, 521 habitantes. Vamos a encontrar la cima de la población de Casaseca de Campeán en 1877, con 769 habitantes. A partir de aquí empieza un descenso de la población, y este descenso prácticamente lo encontramos en todos los pueblos, fundamentalmente en los pueblos de Tierra de Pino o todas aquellas localidades donde se cultivaba mucha vid. El motivo es que llega la filosera, con el motivo de la filosera se pierde la mayoría de las viñas, y como la gente vivía en el cultivo de las viñas y de la producción vitivinícola, tiene que abandonar el pueblo, porque las viñas ya han desaparecido, y entonces empieza el primer éxodo rural a partir del último tercio del siglo XIX. ¿Dónde marchan los habitantes de Casaseca y de otras localidades? Fundamentalmente emigran hacia Hispanoamérica, el cono sur, Argentina, Chile, zona en Cuba también, y este es el descenso de población que se produce. Es el primer gran descenso. El segundo descenso de la población en los años a partir de 1920 y hasta 1950, la población se estabiliza, es decir, en torno a esos 500 habitantes, 577, en 1950 llega a 593 habitantes, y a partir de 1950, en la década de los años 50 y 60 del siglo pasado, se produce el segundo éxodo rural. Este segundo éxodo rural, el lugar de destino de los habitantes de los pueblos zamoranos y de la mayor parte de Castilla y León, van con destino a las zonas industriales de España, es decir, fundamentalmente País Vasco, Cataluña, grandes ciudades como Madrid, y ese descenso va a llegar hasta el día de hoy. Aquí, está marcado 95 habitantes en 2020, la última cifra que disponemos según el Instituto Nacional de Estadística es de 2023, que había 97 habitantes. Hemos estado en pueblos donde esta última cifra
pues está rondando los 16 habitantes, 20 habitantes en Carvajalinos, que estuvimos el mes pasado, pues me parece que eran 18 habitantes lo que estaba censado, con lo cual, desgraciadamente, en el periodo de un par de décadas o 3 décadas, en 25 o 30 años, vamos a encontrar ya varios pueblos que estén totalmente despoblados. Pasa. Otra de las curiosidades, más que detalles históricos, lo denomino curiosidad, son los apellidos de los que aparecen en el catastro del Marqués de la Ensenada. Hemos hecho un vaciado nominal, es decir, con nombres y apellidos, y dentro de los cabezas de familia, el apellido más común era el de Pérez, con 10 personas, Rodríguez y Esteban con 9 personas, tenemos Jambrina y Hernández 6 personas, y a partir de aquí ya desciende Martín y Santos, pero estos son todos apellidos que había en 1752 en Casaseca de Campeán de los cabezas de familia. Ahora veremos el resto de los integrantes pasando. En el resto de los integrantes, bueno, también se repiten un poco los anteriores. Rodríguez es el más común, con 22 personas, Hernández con 21, a partir de ahí Esteban, vuelve a salir, Jambrina, De la Vega, Pérez, bueno, pues todos estos son los apellidos que, sumados a los anteriores, se encontraban en Casaseca de Campeán. Normalmente, en la zona de la comarca en la que nos encontramos, en tierra del vino, tierra del pan, incluso en las comarcas del oeste zamorano, los apellidos suelen perdurar menos, y el motivo es que hay más movimiento de población, emigrantes que llegan, naturales del pueblo que se marchan, entonces muchos apellidos, unos apellidos desaparecen, otros llegan nuevos, mientras que lo que son en las 3 comarcas del oeste zamorano, que son los más pobres, es decir, Sayago, Aliste y Sanabria, en esos lugares la gente permanece más y a su vez no llega tanta gente como en estas otras comarcas, con lo cual los apellidos perduran más en el tiempo. Pero bueno, siempre que puedes encontrar curiosidades, como nos pasó en la primera conferencia que impartimos hace 2 años en Ricoballo, pues pusimos los apellidos y entonces preguntamos a la gente asistente, había unas 70 personas o así, y primer apellido, segundo apellido, tercer apellido, de los presentes no aparecía ninguno. Entonces, bueno, caes en ese momento, reaccionas y te das cuenta que, claro, que en los años 20 del siglo pasado se empieza la construcción de la presa de Ricoballo, con lo cual llegan cientos de trabajadores que se establecen en el pueblo. Indudablemente los apellidos que perduran son los paternos, ¿no? Entonces se establece muchísima gente de los trabajadores que vienen a trabajar en la presa, se quedan en el pueblo, y ese es el motivo por el cual los apellidos naturales de la localidad, los más comunes, habían desaparecido. Gracias. También del catastro del Marqués de la Ensenada podemos ver el tema de la distribución ocupacional o del trabajo que tenían nuestros ancestros en este momento. El trabajo más común era el de jornalero, con más representación, con 37 personas, luego labradores con 20, a partir de aquí cosecheros de vino 8, criados 8, criado de labranza 7, vinateros 6, cosechera de vino 4. Cuando aparezca alguna mujer, como es en el caso de las criadas, no, pero cuando aparezca alguna mujer, como es esta cosechera de vino o labradora, es que era viuda, puesto que solamente nos informan del oficio de cabeza de familia. Entonces, la mujer de un jornalero podría trabajar, pero no nos informan. Es decir, realmente hasta hace
4 días, el tema del trabajo de la mujer es uno de los grandes silencios de la historia. Otra de las cosas, cuando nos pongan una gráfica de este estilo, también hay diferencias comarcales. Las comarcas que os decía anteriormente, las más pobres, los del oeste zamorano, Sayago, Aliste y Sanabria, encontraremos que la figura del jornalero prácticamente no existe. ¿Por qué? Hay muy pocas tierras de labor, son pobres, entonces generalmente el jornalero era el que trabajaba para el labrador. Él podía tener alguna tierra, pero a su vez trabajaba para el labrador. En cambio, cuando llegamos a las tierras del pan, tierra del vino, la zona de Guareña, Toro, los valles de Benavente, encontramos que la figura del jornalero ya aparece. Mientras que en Aliste, cuando estamos en pueblos de Sayago, o en Aliste o Sanabria, la figura del jornalero prácticamente es inexistente. Este es un documento sobre yo ahora mismo llevo 3 o 4 años con la investigación para hacer un libro sobre las bodegas de Fermoselle, y entonces estoy indagando también en los protocolos notariales bodegas que existieran en nuestros lugares, fundamentalmente en Tierra del Vino. Este es un documento de venta a favor de Antonio Rodríguez, vecino de Casaseca de Campeán, que se escritura el 13 de junio de 1751, y dice que sépase como yo, María Parrego, viuda de Jerónimo Olivares, vecina del lugar de Casaseca de Campeán, doy en venta real a Antonio Rodríguez, vecino asimismo de dicho lugar de Casaseca, una bodega honda con una cuba de A8 que está al barrio del Pocico, y dicha bodega es de 12 pies de largo y se puede picar y hacer más bodega bajo dichas mis casas, más de los 12 pies, en precio y cuantía de 254 reales. Yo no sé cómo están fabricadas las bodegas en Casaseca o en otros lugares. Sí conozco las de Fermoselle, y en Fermoselle os puedo decir que hay más espacio urbano subterráneo que en la superficie. En este caso también especifica, es decir, tienen una bodega en una casa y el dueño de la bodega se le queda pequeña y empieza a picar. Entonces en Fermoselle es muy habitual, esta es la casa, debajo está la bodega, empiezan a picar, atraviesan la calle y acaban debajo de la casa del vecino de enfrente. Es decir, si hay bodega vecino, pues se da la mano y produce muchos litigios en esos aspectos. Pasa. Este es el primer mapa que disponemos. Bueno, hay alguno otro más antiguo, pero no aparece, de la provincia de Zamora. Este es la provincia de Zamora cuando el mapa lo realiza el geógrafo Tomás López en 1773. Lo que es los límites provinciales de la provincia de Zamora y del resto de provincias no se establecen hasta 1833. Anteriormente, la provincia de Zamora, los pueblos actuales de la provincia de Zamora pertenecían por una parte a la provincia de Zamora. La provincia de Zamora estaba conformada por las comarcas de Tábara, Aliste, Sayago, Tierra del Pan, Tierra del Vino, una parte de Carralleda, en la zona de Tábara. Todo lo que era el norte de la provincia, las comarcas del norte, Sanabria, Carralleda y Benavente, Valles, pertenecían en su mayoría a la provincia de Valladolid. A las tierras del conde Benavente pertenecían a la provincia de Valladolid. La zona este, es decir, las comarcas de la Guareña, Toro y parte de Campos, pertenecían a la provincia de Toro, que era una provincia
en estos momentos, o intendencia, como también la denominaban. Era una provincia muy rara, la de Toro, puesto que tenía el territorio de las comarcas zamoranas que os he especificado, y luego tenía una parte en la zona de la comarca de Carrión de los Condes, que pertenece a la provincia de Valencia, pertenecía a Toro, y otra parte de la comarca de Reynosa, de la actual provincia de Santander, pertenecía también a Toro. Y algunas localidades de la zona de Campos pertenecían a la provincia de León. Concretamente, parece que el próximo pueblo, digamos, es Villanueva del Campo. Y Villanueva del Campo pertenecía a la provincia de León. Ya en 1833 se reestructura el mapa de España y queda en la configuración que tenemos actualmente. Ahí tenéis Casaseca de Campeán, Montupérez de Abajo, bueno, vienen algunos topónimos, Nuestra Señora de los Dolores, que sería un despoblado, Corrales, Saberillo, etc. En 1786 se elabora el primer censo que los historiadores, los demógrafos, decimos que es el primer censo estadístico fiable, es el censo de Florida Blanca, y aparte de informarnos del número de habitantes que había en cada localidad, también nos especifica a grosso modo los oficios que había. En este caso cambian, aquí el jornalero es inferior de 40 personas, son jornaleros, labradores ya son 63, hay un sacristán y un cura, que no faltan por supuesto, y 12 criados. Esta es la distribución ocupacional a grosso modo en esta localidad. En este siglo XVIII y hasta 1836, para ejercer cualquier trabajo artesanal era necesario superar un examen. Es decir, si querías ejercer de sastre, de zapatero, de tejedor de lienzos, tejedor de cualquier clase, era necesario que superaras un examen. Dentro de la categoría de los artesanos estaba el maestro, y para poder ejercer de maestro tenías que superar el examen. Luego estaban los oficiales. En Zamora, en la provincia de Zamora, no hay exámenes de oficiales, sí en otros lugares como Segovia, y luego estaba el tema de los aprendices. Entonces, para ejercer de sastre, o de herrero, como veremos posteriormente, tenías que superar un examen, que el notario te expedía este documento, que es la carta de examen, y es, para que os hagáis una idea, pues cuando vas a la universidad y haces un grado o una licenciatura, pues te dan el diploma para poder ejercer. Bueno, pues esto, salvando las distancias, era lo que era la carta de examen. En esta, el examen de sastre para Pascual Álvarez, vecino de Casaseca de Campeán, han sido requeridos por Pascual Álvarez, vecino del lugar de Casaseca de Campeán, asimismo oficial de dicho oficio, para que le examinen en él, por constar como les constaba haberlo usado y ejercido de muchos años a esta parte. Le han visto tantear, cortar, hacer y coser todo género de vestidos de hombres y mujeres, así de seda como de paño, bayeta y otras telas, y le han hallado hábil y suficiente para poder usar y ejercer dicho oficio de sastre. Bueno, esto es básicamente, en este no aparece, pero en la mayoría de las cartas de examen también lo que se especifica, creo que en el siguiente que vamos a ver si aparece, son los datos físicos o los rasgos físicos de esta persona. ¿Por qué? Bueno, esta persona era vecino de Casaseca y Campeán, se podía establecer aquí, pero podía abrir su taller pues en Zamora, en Salamanca o en Toro o en Alcañices. Entonces, cuando llegaban los representantes de los artesanos, pues tenía que demostrar que era él. Entonces no había fotografía ni nada que se les pareciera. Entonces, en el siguiente vais a ver las características que nos pasan.
oficio de herrero para Jacinto Enrique de 1781 han sido requeridos por Jacinto Enrique, que es un mozo de estado soltero, natural del lugar de Casaseca de Campeán, de edad de 19 años, alto de cuerpo, cenceño, blanco de rostro, carilargo, con una cicatriz contra la sien izquierda, ojos castaños y pelo negro, para que lo examinen en dicho oficio, por costarles como les costaba haberlo ejercido y suficiente para ello, y como a tal le dicen la carta de San. Lo que os decía, nos especifica las características físicas del individuo para poderlo identificar en el lugar donde se está metiendo. Gracias. Otro de los documentos que tenemos en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, 1790, es una información de cómo eran las escuelas en los distintos pueblos de Zamora. No aparecen todos los pueblos, no sé si son en torno a 40 o 50 pueblos de los que tenemos, pero esta documentación digo que es muy importante porque dentro de España solamente se conserva, y en menor cuantía de localidades, en Tenerife. En el resto de las provincias, si se hizo, no se ha conservado. En este pueblo no hay maestro de niños ni de niñas por haber fallecido en el año próximo pasado. Uno que había no se ha admitido por no ser de satisfacción como el anterior, y en este tiempo no acuden los niños a la escuela por ser el tiempo ocupado. Para el Día de los Santos, si viniese persona, se admitiría que es el tiempo que se acostumbra a dar escuela en este pueblo. Se les dará de propios 250 reales y los padres de los niños un real cada mes y una torta. Bueno, aquí por ejemplo, de aquí, como sabéis, el periodo escolar empieza en septiembre. Hace algunos años, los que somos más mayores, empezábamos en octubre y llegaban las vacaciones en julio. Aquí no especifica cuándo acaba, pero sí especifica que para el Día de Todos los Santos. Es decir, en otros documentos de otras localidades que son más concretos, nos dicen que en junio el maestro deja de dar escuela a los niños porque los padres sacan a los niños para que les ayuden en las tareas de recogida agrícola. Es decir, se ha cosechado o se recoge la cosecha de ese año, empieza en junio, julio, agosto, todas las labores de trillar y demás, recoger la paja. Llegamos a agosto, empieza la vendimia, está agosto, septiembre, fundamentalmente septiembre, incluso una primera semana de octubre, y durante ese tiempo, por ejemplo, la escuela de Zamora empezaba el 1 de octubre y empalmaban un año con otros. Creo que solamente había un par de semanas de vacaciones en septiembre. En cambio, en los pueblos el problema, es decir, están supeditados al calendario agrícola y el calendario escolar, y así se han mantenido el día de hoy. Aquí nos dice, pues eso, que ha fallecido el maestro, ha llegado otro, pero no está con él, no le satisface. Eso. Para ejercer de maestro de niños también tenían que superar un examen y obtener la carta de examen como los artesanos. Luego, el tema, cuando habla aquí, se le dará de los propios es el caudal o el dinero que tenía el ayuntamiento, y muchos de ellos te dicen que el ayuntamiento no tiene nada y que no le pueden pagar lo que le pagan los padres. Solía haber 3 niveles, y los que iban a aprender a leer, los padres le pagaban un real, los que iban a leer y escribir pagaban 2 reales, y los que iban a leer, escribir y contar, dicen los documentos, esos tenían que pagar 3 reales. Bien, es verdad que en esta época estamos hablando de que podía haber en edad escolar 5 o 6 hijos con familia, y no todos iban, solía ir uno
Es decir, o el más mayor o el más pequeño, lo que decidieran los padres. Hablando de la enseñanza, tengo vaciado todas las matrículas de la Universidad de Salamanca entre 1750 y 1780, esos 30 años, y en esos este es un documento de las matrículas, de una matrícula de Salamanca, nos especifica el nombre del estudiante, en este caso era Juan Ayuso, nos dice que es natural del lugar de Casaseca de Campeán, diócesis de Zamora, y que estaba matriculado en la Facultad de Artes. En esos 30 años, me imagino que a lo mejor en los años anteriores o posteriores hubiera más matriculados que fueran naturales de Casaseca de Campeán, pero en estos 30 la persona que está matriculada era Juan Ayuso. Y para finalizar la parte histórica, vamos acabando. Ya os digo que el siglo XIX es nefasto. Hay una matrícula de contribución industrial y de comercio de cada pueblo, o la mayoría de los pueblos se conserva, que data de 1853, y Casaseca de Campeán nos dice que hay un mercader de sedas, hiladillos y algodones, un aguardientero, tabernero y alacero, que hay una posadilla, un tablajero, que es una carnicero de hoy en día, hay dos carreteros, hay un cirujano, herreros también hay dos, un zapatero y dos panaderos. Era un elenco comercial bastante importante en esta época que estamos hablando, en 1853, en Casaseca de Campeán. Ya con los límites actuales, la provincia de Zamora, sé que Francisco Coello elabora en 1863 un mapa. Hay más mapas de esta época, pero el más completo, para mi gusto, es este, donde aparece Casaseca de Campeán, aparecen diferentes despoblados, dehesas y demás. Hay que ampliarlo mucho dentro de un ordenador para localizar, que pesa mucho, pero es muy detallista. Con esto finalizamos la primera parte, la parte histórica, esas pinceladas de la historia de vuestra localidad, y empezamos con el tema de recuerdos del año pasado. Este es un edificio de la calle Gina, ahí hay una mujer, y en estos momentos ya os digo que son fotos de 1971-73 aproximadamente, no especificaba el documento, pero cuando la mayoría de las mujeres, cuando son un poco mayores, el tema del luto es lo que prevalece. Cuando veáis alguna calle, como la siguiente, que aparece en rojo, las calles que aparezcan en rojo, las letras, es porque estas calles ya en el catastro Marqués de la Ensenada ya se les menciona, aunque el callejero oficial en este país data de 1860, pero en el catastro Ensenada ya tenía puesto el nombre a las calles, a la mayoría de las calles, y algunas de ellas se han cambiado el nombre, otras han surgido nuevas y otras han permanecido. Este es el callejón de la Tuda. En el Senado parece que aparecía como el camino de la Tuda. Es decir, en las fotografías de aquí de Casaseca, en muchas de ellas aparecen muchas personas. Es decir, estas las elabora Hacienda ahora saca un dron, lo fotografía por arriba y ya el dron le dice las medidas. En estos momentos lo que hacía Hacienda era que sacaba a los funcionarios, a uno le daba una cámara de fotos y a otro le daba una cinta de medir. Llegaban al pueblo, con la colaboración de algún vecino, pues medían todo lo que eran todos los edificios, todos los inmuebles que había en la localidad, y luego hacían un pequeño plano de cada edificio. Y a partir de ahí, a contribuir con
ir otro proyecto. Esa es la calle del campo. Las fotografías son muy malas. ¿Os imagináis un paquete de tabaco más pequeño que un paquete de tabaco? Las tenemos que pasar por dos programas informáticos. Muchas de ellas las hace Bruno cuando no tiene trabajo escolar, y para que se puedan visualizar, porque en el momento que las amplías todavía en las redes sociales, al ser más pequeñas, se visualiza mejor, pero cuanto más grande la foto, menos nitidez tiene. Esa es la calle del consistorio. Lo que os decía, el funcionario de la cinta y el de cine, midiendo la fachada de ese inmueble, fuera una casa, un pajar, etc. Ahí veis otro vecino, posiblemente este que está aquí sea también el funcionario, iba con el traje. Si queréis comentar alguna foto, el comentario de la foto lo dejo a vosotros, que indudablemente lo conocéis mejor que yo. Otra averiguación del dueño de una yegua nueva y una copia, encontrados en los panes de Casa Seca de Campeán. Bueno, estas son noticias en esta primera mitad del siglo XIX, y la mayor parte de la segunda prácticamente prensa, y que se haya conservado. Y entonces en el boletín oficial de Zamora no solamente se incluían anuncios administrativos, sino que se incluían anuncios de todo tipo, como esta calle de Bruno, que es el motivo de que se ha perdido una yegua, y lo anuncia para el mismo. El 13 de octubre de 1838 podemos leer lo siguiente: el día 30 del pasado septiembre, a la salida de Villarrín, se perdió un costal blanco usado con 51 libras de lino, y en el mismo otro costal dentro negro viejo con 5 varas de media de lienzo curada. No sé qué. De lienzo curado, 2 varas de estopa curada, una servilleta nueva por estrenar, una docena de ciagos, medio cuartillo de avellanas y un talego viejo. La persona que haya hallado dará razón a Juan Feo, vecino de Casaseca de Campeán, quien dará su hallado. El tema de pérdidas y robos, y la historia no se repite, pero entonces no se robaban coches, se robaban yeguas. Unas veces se decía que habían perdido y otras, la mayoría de las veces, se sabía que robaban casas. Esa es la calle del consistorio. A la izquierda la casa, a la derecha uno de los tractores. Empiezan a aparecer ya los primeros tractores con varias personas ahí en torno al consistorio. Allá abajo, dices. La de San Luis, la de ¿Las reconocéis? Las edificaciones. Me imagino que muchas de ellas, que algunas se conservarán, otras se habrán reformado, y otras habrán sido víctimas de la piqueta y demás. El tema de
el tema de la arquitectura y la arquitectura rural, bueno, pero sobre todo la rural, es parte de la historia del pueblo. Igual que se ha mantenido la iglesia, se podían mantener las casas. Y no veo diferencia entre lo eclesiástico y lo civil. Incluso es mucho más atractivo. Yo he hablado con gente que viene pues, a hacer turismo rural y llega a algunos pueblos y resulta que paran 10 minutos en el pueblo, porque solo ven el anillo de la vista, el hotelé y no sé qué más, y ellos pretenden ver pues, algo que no ven en Madrid, en Valladolid, y todo eso, es batalla en Madrid, entonces yo creo que es muy importante, incluso yo siempre abogo porque deberían ser las instituciones, es decir, en este caso la Diputación y demás, los ayuntamientos, el que promovieran, subvencionaran de alguna forma que se mantuvieran las casas, que se reformaran, pero que su exterior hiciera como estaba antiguamente, es decir, con esas figuras y demás. En el tema de cómo están hechas las casas, también podemos saber qué comarca vamos. Si nos vamos, yo esta casa, por lo que estoy viendo aquí, la que está a la derecha, la parte de abajo es piedra, pero todo esto es adobe, me da la sensación. Si te vas a Sayago, el adobe no saben ni cómo es, porque todo lo hacen con piedra. En el momento que te metes ya en tierra el pan, tierra el vino, aparece el adobe. La piedra está como base, como si fuera una prolongación del cimiento, pero eso es el tema del adobe, pues, os digo, la zona de Aliste, la zona de Sanabria tampoco, no aparece el adobe. El año pasado lo comentaba, estaba en Calabor haciendo juegos con los críos y demás, y al final yo les propuse que por qué no les enseñaban a hacer adobes, es decir, coger una adobera o hacer una adobera de 4 tablas, coger paja, barro y agua y enseñar a un crío lo que es un adobe. Y yo creo que eso forma parte también de la historia del pueblo. La piedra ya está hecha, no puedes hacer, pero los adobes, aquí le preguntas a un crío que es un adobe y le casa. La calle de los Corrales, que ya en 1752 ya existía como tal calle, lo que ahora ya no se ve en los pueblos, se ve muy raramente, los críos. Hace 50 años seguro que había más rapaces de estos que personas mayores. Al día de hoy ha dado la vuelta, por los lados que haya pueblos, los encuentres años. En estos documentos, o en esta catalogación de documentos, está catalogado por carpetas, se especifica el nombre de la calle, y luego hay una carpeta que aparece como diseminadas, y son aquellos inmuebles que están fuera del casco urbano de la localidad, en este caso de Casaseca de Campeón. No suele haber muchas, no sé si había media docena de fotografías de estas diseminadas. Según lo acordado por el Ayuntamiento, de conformidad con los vecinos, se anuncia el aprovechamiento de los pastos de rastrojera y hoja de viña de Casaseca de Campeón, cuyo término adquirirá como 1.500 o 1.600 cabezas de ganado lanar. Las personas que quieran hacer postura a los indicados pastos podrán hacer al mencionado ayuntamiento las proposiciones que tengan por convenir
siendo arregladas le serán adquiridas. La Xajilla se llama, imaginaros en la pantalla, sería bastante peor. El 9 de junio de 1851, el juez de primera instancia de la ciudad de Zamora y su partido emite el siguiente edicto, dice: por el presente cito llamo y emplazo por tercer edicto y pregón a Francisco Esteban, natural del lugar de Casaseca de Campeán, contra quien estoy procediendo criminalmente por la muerte violenta que sufrió en la noche del 30 de abril último Alonso Pérez, natural que era de dicho pueblo, para que dentro de 9 días siguientes de esta fecha se presente en la cárcel nacional de esta ciudad para rendir su declaración, tomar traslado al tiempo de causa y defenderse de la causa que contra él resulta. Ya digo que la historia no se repite, pero los sucesos, es decir, deleznables como era este de un crimen, también eran muy frecuentes. Calle de la Fuente. Si al proponéis al traje gris y no tratéis de identificarlo, que era el funcionario de Guardia. Se mantienen estas casas. La travesía de la Fuente, también aparecen 3 o 4 vecinos con algún crío, con funcionarios. Calle del Horno, también 2 personas aquí. También lo que era muy típico era la colada puesta en la fachada de las casas. No había lavadoras ni secadoras. Y con el vehículo más común en estos momentos, que no eran ni las motos ni los coches, sino el burro. La calle del Horno, igual que antes os decía que iban apareciendo los primeros tractores, juntamente con ellos pues los remolques ya eran bastante habituales, ¿no? Se estaba iniciando la mecanización o prosiguiendo la mecanización en el campo. Habiendo fallecido atestado doña Ángela Esteban Jurado, vecino de Casaseca de Campeán, el juzgado de instrucción de esta capital cita a todas las personas que se crean con derecho a disfrutar la herencia. Bueno, aunque ya aparece en estos 2 el Heraldo de Zamora. El 9 de diciembre de 1899 dice que ayer ingresó a la cárcel por orden del señor gobernador civil el vecino de Casaseca de Campeán, Manuel Paniagua Pérez, el cual amenazó con una escopeta a un concejal que en compañía del agente ejecutivo se presentaron en su casa a practicar un embargo por débitos de consumo y otros servicios. No fueron bien percibidos. La travesía del Horno. Está la iglesia ahí, pues estaremos cerca, ¿no? En la calle del Horno. Por eso le he hecho foto a la desviada, ¿no?
Indudablemente, como veis, en estos momentos y las calles estaban asfaltadas y con cemento y incluso en las que era menos frecuente el paso de la gente, la vegetación era bastante alta. Esta es la calle de la iglesia. Este es el edificio que mostramos. Sí, eso me parecía a mí. Que este inmueble es donde estamos ahora mismo. También aquí hay un crío, una joven, ahí. Y hay 4 o 5 personas, la gasolana. Esta es la calle de la iglesia. Aquí aparecen un par de mulas, parece. Con varias personas, con otra fotografía. La plaza de la iglesia. En esta colección de fotografías, las iglesias no las solían fotografiar, por lo mismo que pasa ahora, porque no pagan impuestos. Entonces fotografiaban al que le iban a cobrar. Como la iglesia sigue sin pagar impuestos, pero en este caso sí hicieron la fotografía, pero yo creo que porque estaba fotografiando esa casa de... Comunica la Guardia Civil de Corrales que en la tarde del día 14 vinieron los vecinos de Casa Seca de Campeán, Matías Bragado y Severiana Merchán, con Francisco y Manuel Blanco Pérez, haciéndose mutuamente varios disparos de arma de fuego, resultando con un balazo en la cabeza la Severiana. El juzgado de instrucción entiende en el asunto y han sido detenidos los autores del hecho. Broncas es broncas. El 26-22 de abril de 1901 se produce un motín en Casa Seca de Campeán y dice la noticia que anoche sufrió un serio motín en Casa Seca de Campeán. Su origen fue el siguiente: por motivo de ser la fiesta del pueblo, el ayuntamiento contrató unos cuantos músicos para que dieran varios bailes por la tarde y por la noche. Los primeros gratis y los segundos de pago, pero lo hizo sin contar con los gozos del pueblo. Y aquí fue ella. Dice, se juramentaron estos para no asistir ninguno al baile nocturno, organizando otro de tamboril en el trinquete. La noticia era bastante más larga, pero ya el pueblo se rebelaba en 1901 contra la autoridad municipal y fundamentalmente por el sexo. Pues si haces el baile por la mañana gratis, por la tarde uno gratis, pues haz todo gratis, que no se va a arruinar el ayuntamiento, que al final es de todos los vecinos, sus casas. Ya vamos a acabar. Travesía de la iglesia, también hay con varias personas. Aquí hay un par de mujeres sentadas y un hombre a la puerta de esta casa. El camino de Paileas, que ya existía, como os decía anteriormente, en el siglo XVIII, con varias casas, muchas fotografías de aquí. La plaza
de Salinar de Villanueva. Me imagino que habrá una parte de las calles se habrán mantenido la denominación de la calle, en otras habrá desaparecido. Este año la primera conferencia que impartimos fue a finales de mayo en el Cubo del Vino, y cuando proyectábamos la diapositiva ocultábamos el nombre de la calle, y luego preguntábamos a los asistentes por el nombre de la calle, con lo cual de 39 calles que había, 40, acertaron 2. Al venía diciendo el ayudante que lo de tapar el nombre de la calle, que no había sido una buena opción, y tenía toda la razón. Es decir, de 39 o 40 calles acertar 2, pues muchas habían cambiado el nombre, otras eran irreconocibles por las casas que se habían transformado, y desde entonces ya le ponemos el nombre a todas estas. Calle Atuda. Se ofrece para casa de los padres o en su casa soltera de 24 años. Primeriza leche de 8 días. Abundante. Informa Juan Antonio Rodríguez, Casa Seca de Campeán. En estos momentos era muy habitual que las jóvenes parturientas se ofrecieran como amas de crianza. El 8 de noviembre de 1911 podemos leer que en temor de la alteración del orden público, pues después de lo que había pasado anteriormente, el alcalde de Casa Seca de Campeán solicita al señor gobernador la presencia de 2 parejas de la Guardia Civil el día 12 de los Corrientes, en que tendrán lugar las elecciones de concejalas. Ahora también, cuando hay elecciones, hay broncas. Venga, perfecto. Calle de la Atuda, pues el vehículo de 4 patas. Esta es la travesía de la Atuda. Que también existía, bueno, en el siglo XVIII no aparecía como travesía, sino como la Atuda. Luego lo de la travesía y demás, y plazas han sido posteriores plazas. Esta es la calle Zamora, también con la colada puesta a secar, varios vecinos a la puerta de esa casa. Y bueno, pues esto ha sido lo que os veníamos a contar, unos retazos de la historia de la localidad, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y a rememorar pues la arquitectura de hace 50 años, que es parte de la historia también del pueblo, y esas noticias que protagonizaron vuestros antepasados también, en unos casos un poco broncas, pero nada diferente de lo que pasa en la sociedad de hoy en día. Es porque el ser humano somos imperfectos y pasa. Estas noticias, yo siempre comento que no es tanto el contenido de la noticia, sino incluso la propia redacción de la noticia. Hay algunas de ellas que en vez de levantarte, sacarte una lágrima, te sacan una sonrisa por la propia redacción que tenían los periodistas. Muchas gracias, y si alguien quiere preguntar algo, pues...
quiere preguntar alguna cosa y si la podemos responder a vuestra disposición. Pues nada, lo dicho, muchas gracias.